policial, para siempre esta represión policial, para no morir injusticia social, para siempre esta represión policial. Para sin protestar represión policial, 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 para sin protestar represión policial. Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy queríamos hablarles de este tema, ¿no? De hecho, la canción de Ataque 77 que escuchamos, como vieron ahí, fue escrita aproximadamente por ahí del 93. Y pues, no son los únicos. ¿Cuántas veces hemos visto artistas como incluso Queen o Pink Floyd? O podemos irnos a otros artistas de trova en Latinoamérica y analizamos el año en que una canción fue escrita o fue inspirada. Y nos están dando como una fotografía del momento. Porque para mí eso es. Una canción, una obra de arte, es una fotografía del momento para esos artistas. Digamos que artistas protesta, artistas que estaban en contra del sistema de alguna manera. Y transmiten en una obra de arte eso que vieron con sus ojos, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos visto nosotros o hemos escuchado de alguien que dice, mira, estaban muy adelantados a su época? Yo más bien digo, lo que ellos nos están diciendo, lo estamos ahora viendo nosotros. Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos viendo repeticiones? ¿Por qué estamos viendo patrones de comportamiento de masas, de gobiernos, de agendas? Y estas canciones resuenan con lo que estamos viendo. Y uno de estos temas son las protestas. Les pusimos ahí protestantes, pero ¿por qué protestar? Nosotros hemos crecido con olas de protestas en nuestros países frente a un cambio, frente a un proyecto de ley, ¿no? Nosotros debemos de acordarnos probablemente, siendo niños quizá, de cómo en las noticias se nos mostraban la caminata, las protestas, las manifestaciones. Pero la pregunta es, ¿por qué no se ha hecho nada? ¿Por qué siempre se siente que como que se resolvió? ¿O los representantes de los grupos, tanto de la oposición como del gobierno, dicen que se ponen de acuerdo, pasan los años y se dan cuenta la gente que el problema no se solucionó? Después viene un problema nuevo, vuelve a resurgir, se llenan los ánimos, las ansias y vuelve otra ola de protestas, ¿no? Entonces queríamos empezar con esta canción y con esta idea porque actualmente estamos viendo como otra ola de protestas. De hecho, hemos hablado todo este año de bastantes indicios de diferentes países donde la gente quiere manifestarse. Ahora, todo esto que les estamos diciendo ha sido ya analizado por un científico ruso, Alexander Chizhevsky, hace 100 años, donde él también se basó en lo que estaba registrado en la historia y encuentra patrones cuando las masas, hablamos personas que quizá piensan que protestando o por medio de estas manifestaciones se va a lograr algo, pero un poco porcentaje de ese grupo se da cuenta después de que la verdad no soluciona el problema. Podríamos decir hasta que somos parte del problema, pero es como un bucle del que parece que no podemos salir. Bueno, sí podemos salir en el sentido de que podemos buscar la libertad de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Pero eso es otro tema. Lo que queremos ver aquí es un análisis de las manifestaciones como tal, de los ánimos altos. ¿Cuándo es que hay ánimos altos? ¿Y cuándo es que hay ánimos bajos de una gran parte de la población? Y para eso tenemos una canción como la de Ataque 77,
Ellos escriben esta canción en 1993, entonces la pregunta es, ¿qué estaba pasando en Argentina unos años atrás, en el inicio de ese máximo solar? Y nos encontramos con esto que yo sé que mucha gente nos puede confirmar en Argentina, ¿no? 1991, el año en que la audacia política derrotó medio siglo de decadencia económica. Qué interesante que te dicen audacia política. Se trae una solución temporal a nivel de caudillo, a nivel de líder, y al parecer se soluciona un problema. Dice por acá, el gobierno peronista encabezado por Carlos Menem abandonó el gradualismo y decidió encarar una política de shock antiinflacionario y crecimiento económico que contó con el respaldo de la oposición, empresarios y sindicalistas. Pareciera que vemos paralelismos por partes, ¿no?, de este momento en Argentina, pero bueno, esto de encontrar similitudes, nosotros que hemos venido analizando esto del comportamiento de las masas, de cuando las masas están calmadas, después necesitan una razón para que vayan como construyendo estas ansias para después poder responder, ser protagonistas, ¿no? Y eso se da en máximos solares. Bueno, en Argentina se dio esto en un máximo solar. ¿Cómo sabemos que es un máximo solar? Porque acá nos vamos al gráfico de máximos y mínimos solares. Acordémonos que mínimos es cuando no hay manchas bajas, manchas bajas, manchas bajas, manchas bajas. Y los picos altos obviamente son cuando son los máximos solares. Entonces en el 91, ven acá, 2 años después de que Menem toma la presidencia, ahí está en este máximo solar, más o menos de 2 a 3 años, un término, ¿no? Este pedazo del tiempo. Entonces Menem toma la presidencia en el 89 y 2 años después genera una solución, ¿no? Y 2 años después, por acá, Ataque 77 escribe la letra esta. Entonces la pregunta es, ellos tuvieron que haber visto todo lo que pasó acá para inspirarse a escribir esa letra. Entonces esa letra es reflejo de lo que vieron quizá en este máximo solar y tal vez en pasados, ¿no? Y cuando nos vamos todavía más atrás de la elección de Menem, nos encontramos con disturbios en Argentina, 1989. Titulares como esto encontramos en publicaciones como La Nación, 24 de mayo, los saqueos de 1989, hiperinflación, recuerdos de una semana violenta. Acá te muestran cosas así, ¿no? Robos en Rosario. Después por acá tenemos saqueos de 1989, se cumplen 32 años, se publicó en el 2021. Tuvieron lugar en mayo de 1989 bajo el gobierno de Alfonsín. O sea, los últimos días de este presidente antes de que Menem tomara a cargo la presidencia, ¿no? Y viniera a ofrecer algo diferente, una solución, ¿no? Eso estaba pasando en Argentina antes. A las puertas de un máximo solar entra Menem a ofrecer una solución, se ofrece, pero después Ataque 77 nos habla de que las cosas no se han solucionado. Volvemos a esa idea del visionario. Y de hecho habíamos publicado un video acá en el canal de Jorge González, de Los Prisioneros. Lo curioso del arte es que es una fotografía de lo que vieron en una obra de arte, en una canción o en una entrevista. Bueno, esa canción de Ataque 77 nos llama mucho la atención porque estamos acá y ellos tuvieron que haber visto todo lo que pasó acá, todo lo que pasó con esa ley de el presidente Menem, del shock antiinflacionario, y vieron cómo estos 3 grupos se pusieron de acuerdo o crearon la ilusión de que se pusieron de acuerdo, que es otra de las cosas que hemos hablado con el canal. Sí, los gobiernos y los dueños de los países van a hacer todo lo posible de dar la impresión de que se está escuchando a las masas, de que se están haciendo arreglos por la presión que supuestamente se pone, pero es porque la gente está en los ánimos muy altos, en los máximos solares. Pero una vez que las ansias bajan, ponen otro tipo de agendas acá abajo, donde la gente no va a reaccionar tan fuerte, que va a causar que se vuelva a levantar la euforia una vez más, y nos encontramos en otro máximo solar. Por eso dijimos que el fenómeno de Argentina ahorita con Milei refleja estos patrones. Tenemos 2020 que ya sabemos todo lo que hizo, ¿no? En cada país de una manera muy similar, pero cada país como con sus características particulares. Claro, la gente quiere responder, la gente quiere ser protagonista, ¿no? Ahora, esto de ser protagonista y responder hay muchas maneras, pero siempre han jugado la carta de que protestando y haciéndote creer que tu voz está siendo escuchada, la juegan.
quizá den la impresión de que algo se está arreglando, pero va a pasar otro, y quizá gente aquí en el bajonazo se va a dar cuenta que fue otra carta más, como la que jugaron Menen ahí, y la gente de Ataque 77 nos está contando eso, ¿no? Entonces, para que tengamos en cuenta esta dinámica de subir ansias, bajarlas, subir, bajarlas, es muy normal de la humanidad. Y este científico ruso lo detectó. Y cuando él se va y nos enseña cosas como, por ejemplo, este gráfico es bastante revelador, ¿no? Este es, por ejemplo, el gráfico de Alexander Chizhevsky. Acá él marca con años bastantes estrellas en picos solares, vean, cercanos acá. Por acá, por acá, por acá. Hay máximos en los que quizá no haya nada, pero cuando él hace el cálculo a nivel estadístico se da cuenta que la mayor cantidad de eventos en los que mucha gente se apunta a participar, quizá por medio de esta carta que se juega de que te hacen creer que con la manifestación vas a ir a cambiar algo, pues se da, ¿no? Y todas estas estrellitas que él marca son datos en la historia oficial donde se dieron estos fenómenos de revolución. Entonces, ¿por qué hay una tendencia en máximos solares? ¿Por qué la gente tiene este ritmo? No podemos explicarlo exactamente, pero la cronología está ahí y la oscilación de emociones también está. Bajadas, subidas, bajadas, subidas. Y lo curioso es que estamos a la puerta de un nuevo máximo solar. Y por ejemplo, hoy hicimos un directo, esto lo estamos grabando el 24 de noviembre, del Sol. Este es el tipo de manchas que está reportando el Sol. Por ejemplo, esta de acá se ven 4 áreas concentradas, ¿no? También obviamente distribuidas o esparcidas. Entonces en los gráficos se cuentan las manchas individuales, ¿ok? Aunque aquí pareciera que hay una, vean que hay como 3, y en esas 3 a nivel, digamos, de observatorio cuentan que hay 1 o 2 o varias individuales y se cuentan en los gráficos, ¿no? Después por acá está esta área acá, llama la atención. Después acá está la otra, ¿no? Después tenemos, esto fue el 22 de noviembre, este fue el 23, son las manchas, siguen moviéndose. Estas fotos las sacamos usualmente en la mañana y ven que se van moviendo en diagonal así. Una es en una franja que le llaman franja norte y la otra como en la franja sur. Pero acá ya se van desarrollando, aquí se ven un poco más esparcidas o más cambiadas, pero las 4 áreas bastante marcadas, ¿no? Y con las manchas individuales, ¿no? Después tenemos estas de acá, que las habíamos ya tratado, están estas de acá, y después estas del, lo que es el borde, van saliendo estas y estas dos más, ¿no? Entonces aparecieron bastantes después de que el Sol estuvo no muy productivo en manchas, y ya hoy 24, que es cuando estamos grabando este video, ya se ven un poco movidas. Ven acá el desarrollo, se la tomamos en una hora un poco más tarde por un asunto de nubosidad. Siguen viéndose las 4 áreas, se siguen contando, y después acá vean cómo aparecen, y estas del borde. Entonces hay bastantes manchas que aparecen en el Sol, y así se veía hoy 24. Ahora, cuando nos vamos a este sitio, que es el del Observatorio de Bélgica, esto lo presentamos en nuestro directo, pero acá queda bastante claro. Por ahí del 2 de noviembre había como un promedio, había una subida pequeña de más o menos 120 manchas al día. Eso se hace diariamente, después se hace un promedio mensual.
de ahí la línea azul del promedio. Entonces ese día hubo, digamos que un punto alto, desciende, vuelve a subir un poquito más de 100, tal vez 107, una cosa así, ¿no? Y después desciende completamente. Hemos tomado fotos del sol así, en ese descenso, y vean que para el 17 de noviembre, más o menos de 30 manchas ese día. Pero a partir del 17 de noviembre, a la fecha de hoy que estamos 24, bueno, 23 fue el día más alto, ¿no? Vean que subió enormemente. O sea, esta repuntada es bastante significativa, ¿no? Ahora, como hemos dicho en muchos videos, puede ser que ahora vuelva a un descenso. No sabemos hasta cuándo, es la oscilación. Que manchas desaparezcan y luego vuelvan a aparecer. Pero de manera grande, por aquí vamos. De hecho, vamos a hacer un acercamiento a este ciclo actual. Estamos ahí, en este punto. 122 mensuales promedio, ¿no? Y si le ponemos acá las subidas y bajadas, vean que por eso se toma la línea morada como promedio, ¿no? Entonces se bajó bastante, de hecho, lo que fue octubre. Ahora en noviembre yo creo que va a ser una repuntada alta, no sabemos si más alta, 150. El promedio seguirá siendo como 100, como este azul, ¿no? Pero ven cómo el cálculo se hace, ¿no? Aunque hay un día muy alto, tiene que bajarse al promedio en ese mes de un punto bajo y se toma el punto medio, ¿no? Y después se ve este gráfico de manera macro, ¿no? Ahora, con esto en mente de estas fotos del sol, cuando las estamos analizando, las estamos obviamente observando y nos llamó la atención de que el sol como de repente empezó a producir manchas. Vemos que hay noticias de protestas. Una de ellas fue la de Irlanda, ¿no? Si ustedes hacen la búsqueda, nos dan ese tipo de titulares, videos, ¿no? Disturbios. Y cuando vemos esto nos recordamos de la canción de Ataque 77. Pero como dijimos, estos ciclos solares se ponen muy intensos acá arriba. Después algo pasa, los gobiernos o los dueños de los países dan la impresión como que las cosas se arreglan, pero los ánimos vuelven a bajar, la gente ya está cansada acá abajo, como lo dice Chizevsky. Vienen causas, nuevas agendas para que en el próximo máximo solar tengan una nueva causa para ir a protestar con una nueva generación. O quizá gente que participó acá, pero todavía no se ha dado cuenta del juego que le están haciendo, pero algunos se salen, ¿no? Y eso es como lo que explica realmente Chizevsky, ¿no? Y lo estamos viendo y por eso estamos poniéndole mucha atención. ¿Qué estará pasando en este máximo solar? Después, un gran suscriptor del canal nos habló de Panamá, de una minería a cielo abierto. Y si nos ponemos a pensar, una vez más, desde niños hemos visto estos momentos de paros, de protestas, de represión, de manifestación. Y si hacemos un análisis en nuestros países atrás de otros momentos, de otras generaciones, veremos un paralelismo con estas subidas y bajadas de los ciclos solares, que es lo que Alexander Chizevsky nos hablaba, ¿no? ¿Cuál es nuestra apreciación y nuestra conclusión, no? Sí, podemos protestar de una manera sabia, inteligente, ¿no? Pero de la manera como siempre han jugado la carta así en las calles, pareciera que es la carta que siempre han jugado porque saben que la gente está lista para responder. Pero después llegará un mínimo solar y ya no hay energía, la gente está como calmada, como lo que pasó en 2020, ¿no? Pero bueno, queríamos compartirles esto con esta canción de Ataque 77 que, como dijimos, la escribieron después de lo que vieron un máximo solar. Y décadas después vemos muchísimos paralelismos y nos pone a pensar de que esto es cíclico, juegan la misma carta y quizá la manera de protestar o resistir tiene que ser algo diferente a la carta que siempre han jugado. Pero bueno, dejaremos el video por acá. Si tenés algún comentario, algún aporte a esta presentación, nos encantaría escucharlo. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Pero ya sabemos que todo sigue igual, pero ya sabemos que todo sigue igual.
policial.